Entonces, vamos a entender primero algunos conceptos que son importantes dentro de nuestros scripts. Bueno, creo que nosotros habíamos quedado en algo de movimiento de un cubito con los controles. Y digamos que básicamente vimos cómo acceder a la información de nuestros inputs y los valores que almacenan nuestros inputs. Es importante tener en cuenta que los ejes horizontal y vertical, que son los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, y a izquierda a derecha, tienen unos valores. Y los valores están entre 0 y 1 y entre 0 y menos 1. Eso indica que si yo presiono hacia adelante, el máximo valor que va a tener es 1. Pero si yo primo hacia atrás, el valor más bajo que va a tener es menos 1. Entonces ahí sabemos si el usuario está avanzando hacia adelante o hacia atrás. Entonces voy a empezar con esto básico para ahorita llegar a ese personaje principal. Un segundito. Voy a crear una nueva escena acá. Acá simplemente vamos a crear un espacio, un plano. Vamos a quitarle la posición, la vamos a resetear. Y lo que voy a hacer es a poner un cubo. Por ahora, un cubo básico. ¿Sí? No me preocupa si está tocando el piso o no, es simplemente para verificar el script y su funcionamiento. Voy a asignarle esto. Entonces, lo que vamos a tener nosotros acá es una velocidad. Ese script que va a contener. Fijémonos que tenemos aquí una clase que se llama time y tenemos el método delta time. Ese time me permite a mí convertir la lectura de frames a segundos. Es decir, aquí la velocidad está calculada por segundos y no por frame. Si yo tuviera el cálculo teniendo en cuenta los frames, la ejecución sería totalmente diferente. Voy a poner un comentario acá y voy a descomentar este que tengo aquí en la parte inferior. ¿Qué va a suceder al hacer esto? Pues obviamente la velocidad y el desplazamiento va a ser basado en frames. ¿Okay? Y dependiendo del procesador y los recursos que tengamos en nuestra máquina, pues este señor se va a mover. Voy a dejarlo por acá atrás. Bien, object, para alinear con respecto a la vista y voy a ejecutar. Entonces aquí vamos a observar. ¿Ah? ¿Será que el Brown no tiene colisión? Sí, sí tiene. ¿Qué pasa acá? Está aplicándole la velocidad. Fíjense que ni siquiera nos dejó ver el cubito, porque está en frames. Voy a darle 0.01. Él empieza solito, pero fíjense que la velocidad expresada en frames es mucho más alta. ¿Sí? Es muy diferente. Pónganle cuidado ahora si yo le digo que eso me lo multiplique por un delta time. Si le doy play a esto, créanme que ahí se está moviendo, pero re lento porque ya estoy trabajando con segundos, no basado en frames. Eso es lo que sucedía en los juegos anteriormente. Los juegos, el desplazamiento era basado y la velocidad era basada en frames por segundo. Entonces, obviamente, cuando llegaron los computadores nuevos con alto nivel de procesamiento, pues todo cambió.
y los personajes ya no se movían a una velocidad normal, sino a una hipervelocidad, ¿no? Eso era rapidísimo que se desplazaba. Ajá. Entonces, eso influía en la velocidad. En cambio, si yo le pongo acá 10, ya estamos basados en segundos, pues ya el movimiento va a ser un poco más rápido. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero que se mueva automáticamente, sino que reaccione ante los cambios de nuestras teclas, yo le voy a decir acá, venga, pues ahora ya que hice el cambio, voy a cambiar aquí a 5. Ya le play a esto y lo trato de mover. ¿Sí? Fíjense que acá lo estoy moviendo hacia adelante y hacia atrás. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Será que es válido coger esto, pegar esto y ponerle aquí horizontal? O sea, ¿será que tenemos que ajustar el forward? Vamos a ver. Analicemos la posición que tiene nuestro objeto hacia adelante. Eso es lo que quiero que ustedes analicen. Entonces, de acuerdo a este gizmo, si quiero que se mueva de izquierda a derecha, ¿qué debería afectar? ¿El forward, el up o el right? El right. Vamos a mirar. Entonces, acá yo diría, venga, si él detecta algo en H que es horizontal, le digo punto right. Voy a guardar y vengo por acá. ¿Sí? ¿Señor? En diagonal usted tendría que hacer un cálculo y normalizar el vector para que se le moviera en diagonal. Por lo general, en diagonal, yo debería es rotar el objeto para poder hacer el movimiento en diagonal. ¿Sí? Mire. Mire. Entonces, él toma los valores de ambos elementos. Como no tengo ninguna restricción de movimiento, pues se va a mover. Pero realmente no debería ser así. ¿Por qué? Porque el movimiento se va a alterar, ¿cierto? Digamos, lo correcto es que si este es el frente de mi personaje, pues él rote y se mueva hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Dependiendo también de la mecánica que nosotros creemos. Si nosotros queremos hacer un strafe a la izquierda y a la derecha, pues tenemos que tener las animaciones para hacer esto, ¿no? Entonces es importante este tema porque nos involucra entender este script para poder mover el personaje, ¿ok? Para mover el personaje. Por acá, a ver, voy a hacer lo siguiente. Antes de continuar, creo que yo les había compartido un Notion a ustedes, ¿o no? Vamos a armar el Notion, donde les voy a colocar todo el código que yo voy haciendo, ¿ok? Aquí, pues, este código que hay acá es del semestre pasado de sus compañeros, un montón de código que yo les iba publicando, pero vamos a crear un Notion. Saquear Unity 2022. Entonces aquí le voy a decir
le voy a pegar código para que salga con el formato. Aquí le voy a decir que el código que voy a pegar es de C#. Vengo para acá y les voy a compartir todo esto, pero ojo, tengan cuidado de no reemplazar la clase, sino el contenido del código, ¿no? El contenido de la clase. Control C y acá tengo el repeat. ¿Listo? Ahí está lo que acabamos de hacer. ¿Cómo lo van a visualizar ustedes? Voy a decir aquí compartir. Voy a compartir esto con ustedes. Voy a copiar el enlace y vengo aquí para... Y tenemos por acá esta, aquí en general. Entonces, pues sí, van para general. Y por favor accedan al código y generen el script. Ahí está. Control D. Guarda. Entonces, cada vez que yo pegue el código ahí, se les va a reflejar y lo van a ver ustedes totalmente actualizado. ¿Ok? Digamos que es para no ponerme a crear un repositorio en Git de los proyectos, sino voy pegándoles la información. Mira, si puedo hacer algo acá. Señor. Lo que pasa es que lo que le explicaba a Pedro y ahorita se los voy a explicar a ustedes, hay una carpetica en Unity que uno puede borrar. Entonces, ¿qué es la carpetica de library? Esa carpeta library, por ejemplo, el proyecto que me estaba mostrando Pedro, library le pesaba 350 megas. Le borré la carpeta y le comprimí y al final quedó pesando el proyecto 27 megas. Lo que pasa es que ese library son librerías que tiene Unity que va importante a medida que nosotros vayamos trabajando. ¿Qué sucede? Yo cuando vaya a abrir el proyecto que ustedes me envíen, Unity, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir la carpeta library. Y al final en mi computador va a quedar pesando otra vez. Ajá. Listo, miren, ahí les quedó. Por favor, me confirman si pueden abrir el Notion y pueden tener acceso al código que les acabo de colocar. La ventaja es que esa porción de código les va a quedar con formato C#, o sea que cuando copien y peguen, no se les va a dañar ni va a haber caracteres especiales. Pueden reemplazar todo siempre y cuando el archivo lo hayan llamado de la misma forma, mover con M mayúscula. Si no, lo que tienen que hacer es reemplazar todo este contenido. Todo acá. Copiar este código en su clase. A ver. Yo les puedo poner esto acá. Entonces, ese código va a quedar siempre ahí. Una pregunta que tengo es que uno lo escribe en la esfera. ¿Cómo lo hace? Ok. Pero con el cubo, ¿cómo es que lo hace aún? Arrastrándolo directamente al GainObject. Mismo, así, Sí, señor. ya, Sí, señor. gracias. Gusto. Entonces, vamos a ver.
Ya vimos movimiento adelante, atrás, izquierda, derecha. Vamos a ver cómo hacemos para rotar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos por aquí algo como es, qué sé yo, un cubito, luego por acá, voy a cambiar su tamaño, acá, poner esto acá, dentro de este cubo voy a colocar otro cubo, listo, por acá, voy a escalarlo de esta forma. Y voy a asignar, si es creo que vamos a empezar a trabajar, rotate to, a ver, rotación, rotate to. Ok, perfecto. Entonces, la rotación funciona basado en cuaternios. Los cuaternios son una unidad de medida en Unity que para poderla interpretar necesitamos convertirlos a grados, ¿cierto? Para eso se utiliza el Euler. El Euler lo que hace es transformar todos a esos grados de rotación. En este caso, yo le estoy indicando acá que este señor, voy a tener varias funciones que vamos a ver cada una de ellas, cómo funciona y qué implica usarlas. Entonces, la primera de ellas, le estoy diciendo que tengamos un spin object con respecto al vector 3 left. Entonces, vamos a mirar qué sucede con ese cubo que puse allá, teniendo en cuenta el eje de rotación. Entonces yo le estoy diciendo que orbite o haga un spin del objeto con una velocidad teniendo en cuenta la rotación, el eje de rotación. Vamos a mirar qué sucede con este método. ¿Qué efecto tiene sobre ese cubo que acabamos de colocar allá? Simplemente lo que hice fue esto. Creé dos cubitos, uno principal, uno hijo. Le coloqué el script llamado rotate to. Él inicialmente me pide un target, lo voy a dejar vacío porque no creo que lo esté necesitando en este momento. A mí lo que me interesa es visualizar cuál es el resultado de ese método que acabamos de colocar. Entonces, fijémonos que estoy logrando a partir del código hacer rotación de elementos también. En este caso estoy rotando, estoy orbitando el objeto. ¿Qué pasaría si yo les dijera, necesito que ese objeto, vamos a mirar, no rote de esta forma, sino de esta forma, como si fuera una hélice, un helicóptero, por ejemplo, hiciera la rotación de 360 grados? ¿Cómo lo harían? El eje de rotación. ¿Qué eje de rotación colocarían? Z, pero aquí no tenemos Z, tenemos 0. 0 significa que el vector va a tener 0, 0, 0 en X, en Y y en Z. ¿Ok? 1 significa que el vector va a tener 1, 1, 1, 1 en los tres ejes. Forward, mire lo que dice, va a tener 0, 0, 1. Miren los valores que están ahí. Right va a tener 1, 0, 0. Up va a tener 0, 1, 0. Entonces,
¿cuál de esos colocaría? Forward, listo. Mm, mm, mm. El up, a ver, es up, guardamos, correcto. Fíjense que si nosotros conocemos los comportamientos y los métodos, podemos implementar muchas otras funciones y no necesitamos, venga, entonces hagamos una animación. No necesito. Por scripting yo puedo también tener el control de estos elementos y me van a funcionar igual. ¿Ok? Entonces lo que usted me dice, entonces ahí lo que necesito es empezar a comparar y a mover y a trasladar el objeto de arriba a abajo. ¿Ok? Así como vimos con el ejemplo de mover. ¿Qué es lo que pasaría con su elevador? Usted lo que tiene que hacer antes de codificar su elevador, tiene que planear cómo va a funcionar su elevador. Yo lo que le podría decir es, vamos a imaginar que aquí es donde va a estar su elevador. Aquí usted va a tener una cajita que va a ser su elevador. Entonces yo lo que le diría, venga, usted lo que tiene que definir ahora dentro de su elevador es unas áreas de colisión o unos objetos vacíos donde este objeto me va a dar la posición. Entonces yo le puedo decir, venga señor, muévase de acá hasta acá. Entonces hago el desplazamiento de la animación. Lo mismo, si usted diga, me presiona el botón número 1 o el número 2, entonces va de esta posición a tal posición. Para eso, nosotros necesitamos generar en nuestro script una variable de tipo vector donde vamos a almacenar cada uno de estos cajoncitos para poderle por código indicar que suba o baja. De esa manera es que usted podría hacer su elevador. Sí, es una RAL. X, Y, Z. Sí, claro. Para 2D. Y hay vector 4. Vector 4 normalmente se utiliza para manejar el width. O sea, normalmente tenemos nosotros normalmente en Unity manejamos esto. ¿Cierto? Y aquí tenemos el otro, el width es que normalmente uno casi no lo usa, ¿no? Ese se utiliza normalmente cuando uno trabaja en programación gráfica, con los shaders. Ahí sí trabaja en matriz 4x4, que ya es otro tema adicional, pero orientado hacia la parte de programación gráfica. Es un tema bastante interesante y es donde más plata hay, porque casi no hay gente especializada en la parte de CG. Pero si a ustedes les interesa, CG es un tema muy importante en la parte de generación de efectos especiales para videojuegos. Y ahí es donde no hay desarrolladores hoy en día. Bueno, muy bien. Entonces acá, pues yo le puedo decir 60 y aquí pues este señor ya va a aumentar la velocidad de
rotación. ¿Listo? Perfecto. Ahora, regálenme acá, yo ahorita ya les voy a compartir el código y les voy a dar el espacio para que hagan el diseño que tengo acá. Me interesa que entendamos este pedacito. Ahora, digamos que yo tengo, voy a hacer otro, voy a aplicar esto. ¿Dónde? Lo voy a poner por acá. Este señor. Voy a modificar esto. Fíjense que el Z está acá, ¿no? El otro cubito. Luego este. Esto. ¿Listo? Entonces, voy a abrir esto. Voy a definir por acá. Voy a definir. Dos funciones. Voy a poner aquí. Spin. Un segundito. Rotar. Path. Forward. Voy a dejarlo así. Rotar. Return. Rotar. W. Voy a dejarlo así. Como tengo un script, tengo varias funciones, pues necesito especificar qué función quiero ejecutar. Y es para no ponerme a crear scripts y scripts. ¿Ok? Look at. Entonces, digo coma, digo mirar a ver qué otra tenemos. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos aquí, voy a poner, ustedes saben, ustedes sí trabajaron con enumeradores, ¿no? ¿No? Bueno, los enumeradores es una estructura que me permite generar un conjunto de opciones. Se dirán, pero bueno, ¿cómo así que un conjunto de opciones? Pónganle cuidado. Ese enumerador al final se va a convertir en un tipo de dato para nosotros. Entonces yo le puedo decir public funciones tipo de acción. Voy a ponerle punto y coma. Voy a guardar los cambios y básicamente lo que voy a hacer acá, ¿qué es? Está. Entonces, acá, fíjense que dice tipo de acción. Si yo lo doy de acá, me aparecen las opciones que yo definí en el enumerador. Pues a partir de eso yo le puedo decir, oiga, necesito que haga esto, necesito que haga esto, necesito que haga esta otra cosa.
con los enumeradores nosotros podemos controlar y lo vamos a necesitar y vamos a poder decir al usuario que dependiendo del arma que tenga, dispare. Ahí es donde entran a funcionar los enumeradores. ¿Ok? Pero por ahora lo vamos a tener para poderle decir a ese señor, oiga, si está seleccionado rotar spin, haga rotar spin. Pero si está seleccionado tal cosa, haga este otro elemento. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo esto, vamos a incluir algún detalle adicional a ese script. Y voy a decirle, venga, yo quiero, porque yo no necesito que este señor se comporte con otra función si esto quiero que siga girando. ¿Cierto? Entonces yo puedo clasificar con etiquetas, nueva etiqueta, y le digo, y le voy a decir, venga, necesito que eso se comporte como una hélice, qué sé yo. Entonces le voy a decir que este señor pertenezca a la hélice. O sea, yo sé que todos los que tengan ese tag van a rotar de esa forma. ¿Sí? Y yo quiero que este señor tenga un tag que se va a llamar torreta. Listo, y aquí le digo, venga, usted va a ser de tipo torreta. Si yo ejecuto esto, pues lo probable es que esos dos empiecen a moverse al mismo tiempo. Y a mí no me interesa que este se mueva todavía. Me interesa que se mueva con respecto al personaje. Es decir, lo que voy a buscar es que él va a perseguir al personaje para donde él se mueva. Él debería girar hacia donde esté el personaje. O rote con respecto a algo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que quiero lograr acá. Por eso ese script va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la estructura condicional en programación? Llámese C#, llámese Java, que utilizamos para verificar el valor de una variable, que no sea el if, el switch. Entonces yo le digo, venga, switch, y aquí necesito la variable. Entonces, si yo le digo aquí tipo de acción, yo le digo, en caso que tipo de acción, punto, vamos a mirar si la tenemos acá, pues no, mentira, funciones, es la cosa. Sí, claro, pero yo tengo que decirle es que si este tipo de acciones, funciones, punto. Entonces yo digo, si es spin, entonces haga algo. Voy a poner aquí un break. Entonces, si es spin, venga, ejecute esto. ¿Sí? Pero en caso que funciones sea mirar A, yo le voy a decir, oiga, yo necesito que mirar A ejecute esta función. Ah, ok, entonces le digo que acá, por favor, silencio, chicos. Entonces le digo acá, look, y acá le digo un break. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo ya puedo empezar a clasificar las acciones que van a tener mis elementos. Ahora, voy a guardar y simplemente, señor, sí, podemos colocar el default.
Sí. Vamos a dejarlo sin el default por ahora, a ver qué, pues nos debería dar unas advertencias ahí que por ahora, pues, le voy a decir que este señor va a corresponder a mirar a. Pero ojo, para que él mire a algún lado, yo necesito especificarle cuál es el objetivo. Y aquí dice target none. Entonces le voy a decir, venga, voy a ponerle a este señor estrella. Le voy a decir que, por favor, busque al jugador. Y si lo doy play, mírelo, ahí ya lo está apuntando. Si yo lo muevo, estoy logrando que él me mire. Él me va a buscar. Eso es lo que se logra, por ejemplo, cuando usted entra a una zona de detección de enemigos de una torreta. Entonces, la torreta se debe activar con un colisionador. Si yo no entraba a esa zona, pues la torreta no me sigue, señor. Una pregunta, ¿cómo sabe eso? ¿Cuál es la boca de la torreta? Que lo esté apuntando, por ejemplo, por atrás. Por eso es importante que se conozca los ejes hacia donde está apuntando usted. Siempre el cañón debe estar sobre el eje Z. Claro, por ejemplo, lo que me comentaba de la esfera. Pues usted pone acá este coso por este lado en el eje X o lo pone por acá, pues cuando él se mueva el cañón le va a quedar para otro lado. Por eso es importante el trabajo de los pivots y de los ejes. Porque si no, se vuelve uno un 8 tratando de decir, oiga, venga, ¿será que el código me quedó mal? Pero no, el código está bien. Lo que está mal es el modelo o el montaje que hicimos acá. ¿Sí? Entonces, con esto hemos logrado, y si vemos, pues acá nuestra torre, nuestro coso acá está girando. Pero tratamos de volcar la cámara, la posición. Por ejemplo, que cocina no podría que si cubo se mueve, él también se mueva. Ahí tocaría precisamente para que no quede tan lejos y tan cerca. Lo que pasa es que para hacer seguimientos vamos a ver un componente especial de Unity para eso, que no necesitamos fregarnos tanto. Uy. Que vamos a tener. ¿Sí? Mire, para donde yo me mueva, él me va a apuntar. Si yo digo el cubo, voy a saltar la torreta. Entonces, obviamente ahí tendríamos que validar eso. Bueno, sé. A ver si O haga una rotación o haga algo. ¿Sí? Eso lo podemos implementar. De igual manera, mire, pónganle cuidado. Espérenme acá. Espérenme, quito esto. A donde yo me mueva, él va a seguirme. O sea, ahí no tengo escapatoria. Sí o sí voy a estar muerto. Sí, ahí tocaría leer con el retraso, ¿no? No, ahí lo que hay que hacer es que si ese objeto está dentro de una zona de detección, active la torreta. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Con un collider. Pero entonces mi pregunta es porque si la torreta disparar, automáticamente lo va a matar, entonces no se puede agregar un poquito de caso que lo sigue. Ya vamos a ponerlo. Ese es el dump. Sí, el dumping. Es como un pequeño
retraso o rebote que hay entre el movimiento. Pónganle cuidado, que ese lo tenemos acá. Tenemos rotar con respecto a través de y rotar con un dump a través de, ¿sí? Vamos a implementar este. Entonces, creo que por aquí tengo algo que se llama rotar WD. Entonces, en caso, fíjense que este switch es muy práctico porque yo puedo tener muchas funciones y a partir de él puedo pues ya, digamos, filtrar la información, ¿no? Guardar. W. Sí, todavía lo sigue. Bueno, acá miramos a ver. El dumping está en 10. Pongámoslo en 50. ¿Cómo? Vamos a mirar. El suavizado acá, espérenme a ver. ¿Cómo? Ujú. Estilo de rotación. Division, position, vector 3, transformación. Ah, ok. El damping lo está multiplicando aquí por -1. O sea, hace que entre más alto sea el damping, vamos a ver. Si le ponemos 1, vamos a mirar si de pronto puede bajar un poquito más. Pero está haciendo un efecto todo extraño. No, espérenme que hay un comportamiento extremadamente raro. Rotar a través de rotate words, velocidad de rotación. Es que normalmente este dump, este slurp, lo que hace es generar una transición. Ah, bueno, lo otro que puede influirnos es el ángulo, ¿no? La velocidad con que estamos rotando entre una posición y el otro. Es una de las cosas que podemos pensar, pero igual acá, espérenme a ver, rotación. Acá se está logrando hacer el cálculo del ángulo entre el objeto con el enemigo, ¿cierto? Que en este caso es la torre. Es como la. Como el suavizado que se le aplica. Ajá. Es el suavizado. Y ese que dice un frame. ¿Será que sí? Frame. ¿Dónde? Smooth rotación es esto. Es, digamos, es el resultado de la multiplicación entre el delta time con el damping. Sí, esto es flotante. Ok. Vamos a hacer un cambio en el damping si no modificamos este valor. ¿Sí? Pero él debería tomarnos ese dump.
No, es que no está haciendo el tiempo. Vamos a mirar, a ver. Sí, no va a tener más. A ver, igual no. A ver, destino de la rotación. Ya cambió, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Sí, está extremadamente. De pronto vemos la 0.8, 0.7. Lo otro es que tenemos un damping de 200. De pronto fue que me quedó muy alto ese damping, ¿no? Vamos a cambiarla acá. Ya no es como tan. Sí. Pero digamos que, por ejemplo, yo puedo retardarlo con una corrutina, puedo retardar la ejecución de ese damping. ¿Sí? Tenemos la otra función que teníamos por acá, es la de rotate towards. Digamos que este señor va a rotar a través de, igual fíjense que él necesita un objeto rotate towards. Incluso, espéreme. Espérame que yo necesito, vamos a hacer una implementación. Espérame tantito. Funciones, a ver. Sí. A ver. Una pregunta. Había ido con una D o sin la D. ¿Dónde? Porque pues va a marcar roja en 10.3. ¿Dónde? No, lo que pasa es que yo la dejé así. Espérame un segundito. Que no, está bien. Yo pensé que eso estaba en el start, pero está bien porque está en el update, porque yo necesito que se actualicen a medida que vaya ejecutando. Entonces voy a cambiar acá, a guardar los cambios. Y yo voy a irme para Unity. Voy a darle Control D. Voy a duplicar a ese señor por acá. Y a ese le voy a asignar para que miremos otros comportamientos. Pero ese nos genera mucha más suavidad, ¿no? Mire, señor, El primero tenía un cambio como dinámico, donde más rápido se movía el tubo, más rápido entraba. Cambio como mal está. lo que pasa es que vamos a depender de varios factores. Vamos a analizar ese towards y tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa? Es que este señor genera y utiliza una velocidad de rotación. El otro no utiliza velocidad de rotación. Y entre más lenta sea la velocidad de rotación, pues hay una multiplicación. Vamos a hacer lo siguiente. Yo podría decirle control C. ¿Será que yo le digo esto acá?
cómo nos funciona, ¿cierto? Vamos a mirar. Y puede ser que reaccione más rápido. Sí, mire. Pero de todas maneras, esta rotación que hicimos acá es como la que me preguntaban ustedes, mire. Es mucho más suave y se genera como ese pequeño retraso entre el desplazamiento del objeto, mire. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se demora menos? Pues porque aquí tenemos una rotación basada en cuanto a la velocidad y al ángulo de rotación. Quiere decir esto que tan pronto yo modifique aquí el ángulo de rotación, puede cambiar la velocidad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, puedo decirle aquí 25. La ventaja es que esto va a ser independiente de este otro. Sí, puedo decirle aquí 90. Y los comportamientos van a ser totalmente aparte, que son objetos totalmente diferentes. Sí, mire cómo va rotando mucho más lento. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan esta implementación. Ya les voy a compartir el código para que lo tengan. Este ya es un ejercicio un poquito más elaborado. Hagan el montaje y hagan la prueba del código. Para la torreta lo que se hizo fue hacer el cubo grande y dentro del cubo grande se puso fue la boca de la torreta. Sí, señor. Hay tubo principal, que es la base de la torreta. Dentro de la base está el cuerpo de la torreta y aquí está el cañón de la torreta. Importante los ejes, siempre tener en cuenta el X y el Y y el Z. Listo.